El ruido hace eco, pero es el silencio el que construye revoluciones. Mientras modelos como GPT-5 creaban una falsa expectación, Gemini seguía en silencio pisando el acelerador. Y es que hace tan solo unos días no presentaron uno ni dos, sino 5 avances que nos abrirán un nuevo mundo de posibilidades. Para comprobarlo, estaremos viendo más de 10 casos de uso. Desde automatizar casi cualquier tarea con un simple prompt, transformar por completo la forma de aprender, generar vídeos, presentaciones, cuentos personalizados o hasta generar mundos paralelos interactivos a tiempo real que nunca existieron. Lo mejor, tal y como nos acostumbra Google, estos nuevos avances los vamos a poder probar de forma gratuita y alguna incluso será ilimitada. ¿Suena bien? Pues empecemos por la primera. Vamos a empezar por Gemini Opal, una plataforma que nos permite crear mini apps de automatización simplemente poniendo un prompt y Google configurará todas las relaciones que hay entre sus modelos de inteligencia artificial y herramientas disponibles. Para conocerla, saltemos a Opal y al hacerlo ya nos dicen de una forma muy clara cómo vamos a poder crear, editar y compartir mini aplicaciones creadas por inteligencia artificial utilizando un lenguaje natural. Vamos a ponerla a prueba, pero antes de utilizarlo un pequeño inciso. Y es que esta herramienta, pese a ser gratuita y limitada, solo está disponible en Estados Unidos. Así que aquí, si quieres utilizarla, deberías usar un VPN. Por ejemplo, yo utilizo la de NordVPN y estoy simulando que estoy en Estados Unidos. Pero oye, si no tienes un VPN y lo quieres probar de forma gratuita, también tienes opciones como esta de aquí, que también te la voy a dejar abajo en la descripción, desde la cual al instalarlo en tu navegador, te vas a encontrar esta interfaz. Muy importante que para seleccionar Estados Unidos cliques en Automatic, selecciones Estados Unidos y le des a On para que se active. Una vez ya tengas esto, ahora sí, cuando cliques en Iniciar, seleccionas tu cuenta y segundos más tarde aterrizarías a esta página de aquí. Y al hacerlo, te encontrarás una galería completa de herramientas, desde generar publicaciones en blog por inteligencia artificial, conocer presentaciones de libros, otras herramientas que incluso transforman una fotografía tuya a un estilo Clay y luego la pasan al formato vídeo, también es capaz de crear tus publicaciones en redes sociales o incluso generar vídeos. La verdad es que cualquiera de estas funciones son bastante útiles y por ver una de ellas voy a clicar en esta última llamado Video Marketer, enfocada a creación de vídeos de anuncios de un producto y para una audiencia. Así que al hacerlo, ya automáticamente podría utilizar esta herramienta, por lo que clico en Start, me pregunta por el nombre de un producto, aquí yo voy a poner zapatillas Running de Nike, y si clico en Enviar, ahora me dice cuál es mi audiencia. Yo voy a decir que esto está dirigido a corredores, por lo que lo escribo y envío. Y ya por aquí empezaré a hacer una investigación de producto, que de hecho nos muestra aquí los puntos claves, y después de unos 3 minutos más tarde ya tendríamos por aquí este vídeo, que como puedes ver nos pone maximiza cada carrera con tus zapatillas Nike. Aquí de hecho veo también que me ha creado un vídeo con el logotipo de Nike, así que vamos a darle al play y a ver qué tal nos ha hecho. Aquí aparecerían esas zapatillas de la marca Nike, aparece como un corredor que luego se para, se acerca, aquí podríamos poner alguna voz en off del comercial que quisiéramos hacer y fíjate lo que tenemos, una herramienta totalmente funcional que cumple lo que promete, transformando la idea de un producto e información sobre a qué público se dirige para generar un vídeo por inteligencia artificial a través de Veo3. Y es que si volvemos a la pantalla y vemos que hay detrás de todo esto, nos vamos a encontrar un flujo muy completo que lo hace posible. Lo de amarillo son los inputs, es decir, la información que yo puedo volcar a la herramienta, como es el nombre del producto y la audiencia a la cual se dirige. Y luego en azul nos aparecen todas las herramientas que utiliza Google, como es buscar ese producto en Internet, también genera textos por inteligencia artificial, otro texto para generar el prompt para el vídeo que acabas de ver y luego por último tenemos la generación de vídeo basado en ese texto que nos ha hecho la inteligencia artificial con toda la información anterior. Por último, nos aparecería una pequeña aplicación sencilla en donde aparece un título y un vídeo, que es justo lo que acabas de ver. Y es que realmente aquí, como puedes ver, se están interconectando muchas funciones y modelos de Google. Y para conocer esto bien, acabo de crear uno desde cero y quiero que tengas en cuenta 3 conceptos claves. Por un lado tenemos el input, es decir, la información que le da al usuario. Aquí nosotros lo podríamos modificar por completo e incluso clicando en avanzado podríamos filtrar por el tipo de input que nosotros vamos a permitir subir a esta herramienta, teniendo audios, imágenes, textos, cualquier documento o incluso vídeos. Luego tenemos el apartado de generar, desde donde nosotros vamos a poder poner aquí un prompt de cómo queremos que actúe la IA y cuál es su objetivo y además lo vamos a poder combinar
con cualquier modelo de los que tiene Google, ya sean los del 2.5 Pro, modelos como Deep Research, modelos de imágenes como Image 4, de audio, de vídeo e incluso de música. Además, también le podemos poner una instrucción de sistema como si fuera un GPT. Así que imagina la de cosas que podemos hacer, que de hecho lo vamos a estar viendo en los siguientes casos de uso. Y luego, una vez tú ya tengas claro el input que puede poner el usuario y qué debe hacer la inteligencia artificial con esa información, lo podríamos terminar con un output, que sería este último bloque. Que esto lo podríamos conectar y desde aquí nos dejan ponerlo en una página manual, que podría ser una aplicación sencilla como la que acabas de ver en el ejemplo anterior, generar una web, enviarlo automáticamente a un documento de Google, a una presentación o incluso una hoja de cálculo. Pero ahora bien, lo que hace que esta herramienta sea muy especial es que quitando toda esta parte más técnica, nosotros podríamos escribir desde aquí qué necesitamos y Google se va a encargar de hacer toda esta configuración. Vamos a ponerlo a prueba. Así que para ello selecciono todo, clico en borrar y ahora imagina que yo quisiera tener una herramienta que cuando le subo una imagen me la convierta a otro estilo, por ejemplo dibujos animados, y que posteriormente al tener esa imagen de mí en dibujos animados se conecte con Veo3 y genere un vídeo por inteligencia artificial. Pues hacerlo sería tan fácil como escribirlo por aquí, donde yo simplemente le acabo de poner de forma escueta lo que te acabo de decir y si clico en enviar, pues en apenas unos segundos más tarde ya nos habría creado todo. Teniendo por aquí el input para subir la imagen, crear una descripción, convertirlo en una imagen de dibujos animados, crear el prompt para el vídeo, generarlo y mostrárnoslo. Y ahora para probarlo voy a seleccionar nuevamente App, clico en Start y desde aquí voy a darle al más, subir desde mi dispositivo y voy a seleccionar esta imagen mía. Clico en abrir y al enviar ya va a empezar por aquí a procesar todo. De hecho, si volvemos al editor, vamos a poder ver por qué paso va teniendo por aquí una animación de lo que estaría haciendo. Es decir, ya ha terminado esto y ahora estaría convirtiendo la imagen a una de dibujos animados y así sucesivamente. Y el resultado sería este de aquí. Ha tardado en torno a 4 o 5 minutos y ya estoy viendo que realmente está respetando la camisa azul que llevaba. Vamos a darle al play y a ver qué tal. Vale, pues la verdad es que lo ha hecho bastante bien siguiendo las instrucciones que le habíamos puesto. Y es que con esto realmente ahora podemos crear un montón de herramientas, incluso si es para contenido audiovisual, ahorrándonos el tiempo de saltar entre herramientas, por ejemplo, para crear la imagen y luego el vídeo, ya que desde aquí podremos interconectar todo con un simple prompt. Un momento, ¿escuchas eso de fondo? Esto que suena es una canción que generé por inteligencia artificial a través de Eleven Labs. Desde aquí ahora puedes generar sonidos orquestales, flamenco con cantos característicos, canciones más tranquilas o cualquier estilo que imagines. Y es que ahora, entrando a la plataforma de Eleven Labs, encontrarás esta opción llamada Eleven Labs Music. Desde aquí podrás describir una canción, hacer más de una variación, elegir la duración y al clicar en generar ya tendrías lista tu canción. Ahora podrás modificar todo, desde los estilos, la letra, añadir secciones, eliminarlos o hasta pedir cambios por este chat. Además, podrás clicar desde aquí, personalizar y compartir tu canción. Abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas probar por ti mismo esta nueva función de Eleven Labs, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y una vez ya hemos cogido un poco más de ritmo y tenemos en cuenta la información clave de Opal, vamos a subirlo de nivel con algunos casos de uso más profesionales. Y es que para ello voy a crear uno nuevo y ahora le voy a poner un gran prompt como el que ves por aquí, en donde básicamente quiero crear una aplicación para validar ideas cuando me surja alguna para crear una app por inteligencia artificial. Pero antes de empezar a construirla, quiero que esta mini aplicación trabaje por mí, por un lado buscando si ya existen aplicaciones de la idea que yo tengo, y si es así, pues poder coger la información clave. En segundo lugar, también quiero que recopile estudios, informes y análisis de fuentes relevantes que aborden la idea que quiero trabajar de la aplicación que le vaya a decir. En tercer lugar, también le voy a decir que identifique los problemas y frustraciones que pueden tener nuestros posibles clientes potenciales y que con toda esa información de valor nos la analice, saque los puntos de dolor, qué funcionalidades debería tener realmente esa aplicación que queremos crear y que con todo eso, aprovechando que tenemos todos los modelos de Google, le vamos a pedir que nos cree una imagen del prototipo y el prompt para que solamente tengamos que copiar y pegar en la herramienta para generarlo. Así que con todo esto, si yo clico en enviar, pues nuevamente nos habría generado la automatización en automático. Teniendo por aquí el input para poder darle la idea de la aplicación que queremos crear, pero luego empieza a hacer una investigación profunda del mercado, empieza a generar el concepto del prompt para crear la aplicación por inteligencia artificial. Fíjate que de hecho aquí nos pone ya por nosotros todo el prompt que debe seguir el modelo
e incluso las variables de los pasos anteriores. Por último, nos generaría una imagen y ya con todo eso nos lo va a presentar en una sola hoja. Así que ahora, para probarla, voy a clicar en aplicación, clico en Start y desde aquí voy a poner que quiero una app que ayude a las personas a dejar de fumar. Si clico en enviar, pues nuevamente, si volvemos al editor, vamos a ver que está yendo por cada uno de estos pasos, primeramente con una investigación profunda, así que lo voy a dejar un poco trabajando y ahora vuelvo contigo. Y nada, después de aproximadamente, te diría que unos 14 minutos, ya nos habría generado esta aplicación. Y de hecho, ha tardado porque tenemos bloques de investigación profunda y para poder investigar todos estos puntos, pues le requería tiempo. Pero oye, la verdad es que ha estado bien invertido, porque por un lado nos ha puesto todas las herramientas exitosas que existen en la actualidad y sus puntos claves del cual deberíamos de aprender. También nos pone tendencias emergentes y avances tecnológicos, como por ejemplo el valor del mercado, proyección para los próximos años y variaciones. Siguiendo un poquito más abajo, vamos a poder ver los problemas y frustraciones de los usuarios reales que aún no se han resuelto por parte de estas herramientas. También nos dice qué funcionalidades podríamos incorporar para resolverlos. Aquí nos pone diferentes puntos. Y luego iría terminando con una pequeña visualización de cómo podría ser el prototipo de nuestra aplicación. Y abajo nos encontraríamos todo el prompt detallado para crear nuestra aplicación simplemente copiando y pegando. Por curiosidad, voy a copiar y desde un nuevo chat en Gemini activo la función Canva, pego, envío y nada, después de unos 5 minutos más tarde ya tendría por aquí esta aplicación que nos ha hecho la herramienta de Opal. Teniendo por aquí una visualización de los cigarros no fumados, vida recuperada y el dinero ahorrado. También nos pone algunos botones, como por ejemplo registrar antojo, que si le doy un clic ya no lo registraría. Podemos poner también si tuvimos una recaída y también nos pone kit de antojos. Luego nos pone algunos logros y veo por aquí un botón de activar modo honesto. Voy a darle un clic y nos dice que aquí, cuando la activamos, los compañeros recibirán una notificación si registra la recaída. Vale, y esto sobre todo es para que te sea más difícil caer en ello. Aparte de ello, tengo un apartado de compañeros con el que puedo interactuar, otro apartado de aprender y por último también tendría los ajustes generales de la aplicación y la verdad es que luce bastante bien. Y es que con esto, en lugar de irnos a cualquier herramienta de inteligencia artificial para crear una aplicación sin más, ahora hemos creado nuestra propia mini app que hace toda la investigación importante que debemos tener en cuenta antes de ponernos manos a la obra, para que así simplemente podamos revisar toda la investigación, copiar el prompt y empezar a construir con una base sólida de información. Vamos a saltar ahora al cuarto caso de uso, en donde simularemos que tenemos un equipo entero de profesionales a nuestra disposición. Y es que aquí, fíjate qué gran automatización tengo, simplemente habiéndole dicho previamente que quería que actuara como un consultor digital para que audite páginas web simplemente compartiéndole la URL, analizando el SEO, la ciberseguridad, la presencia que tiene esa marca en redes sociales y cómo podría mejorar también el diseño de la web. Así que con todo ello me ha creado un equipo completo que se encarga de hacer todas esas tareas y si yo ahora desde la aplicación clico en Start y aquí pusiera una URL como por ejemplo la de mi academia, al clicar en enviar, ya empezaría a extraer todo el contenido de mi web tal y como nos muestra este primer paso de aquí. Ya empezaría también a auditar toda la web, que de hecho fíjate todas las herramientas que tenemos por aquí, tanto de búsqueda en sitio web, búsquedas en mapa, coger información de la web, incluso del tiempo, y todo acompañado con un prompt adecuado. Y oye, después de aproximadamente unos 20 minutos, aquí sí que es cierto que ha tardado más, me ha generado una pequeña presentación en donde coge los diferentes puntos clave, tanto de SEO, de usabilidad, de redes sociales, etcétera, simplificado en esta presentación, ya que realmente así se lo había pedido yo. Vamos con el quinto caso de uso, en donde vamos a ver cómo Opal es capaz de conectarse con herramientas como Google Slides para hacer presentaciones directamente desde este lugar. Y es que para verlo yo me he preparado este flujo tan sencillito en donde le dije que compartiéndole una idea me generara las diapositivas y luego la convirtiese en una presentación de Google Slides. El resultado fue este: un input claro con la idea, la generación de cada diapositiva por inteligencia artificial y por último enviaría toda esa información. Así que ahora, para ponerlo a prueba, si clico aquí en el apartado de prompt, las playas con las olas más grandes, al clicar en enviar, pues poquito más tarde podríamos ver información para cada una de estas diapositivas y aunque aquí no estemos en Google Slides, si nos vamos al editor podemos ver que ha terminado haciéndolo. Y de hecho, al clicar en mi cuenta,
me he encontrado con una nueva presentación sin nombre en donde tenía toda esa información expuesta. Y es que con esto ya no solamente hablamos de hacer investigación o crear contenidos para montar nuestra propia presentación, sino que realmente es capaz de conectarse con herramientas profesionales como Google Slides para que tengamos que evitar incluso tener que copiar y pegar de una herramienta hacia otra. Por cierto, si te gustaría saber cómo interconectar cualquier herramienta incluso fuera del ecosistema Google de una forma muy similar a esta, te tienes que ver este vídeo de aquí en donde ya hablaba de ello en todo detalle. Bien, y dicho esto, vamos con el sexto caso de uso y último de la herramienta Opal. Y es que aquí me he creado mi propio generador de miniaturas para YouTube. Esto, por cierto, es una idea de Creator Maker. Así que si te gusta esa idea, échale un ojo a su canal que también tiene algunos casos de uso interesantes. Y desde aquí, básicamente lo que hago es que al empezar, si yo le pongo aquí cualquier URL de un vídeo, como por ejemplo este vídeo de aquí, que es justamente el que te he recomendado antes de automatizar procesos, al copiar la URL y pegarlo, si clico en enviar, pues ya empezaría por aquí a generar una descripción basándose en toda la información que tengo en ese vídeo de más de 20 minutos, para que cuando ya tenga claro de qué va ese vídeo, generar el prompt en sí para generar esas imágenes y por último mostrarme 3 alternativas de forma visual. Y tras unos minutos, pues el resultado sería este. Podríamos ver una miniatura bastante simplificada, pero que cumple con los contenidos del vídeo, que aquí básicamente eran automatizaciones de procesos, correcto, y encima utilizando Google conectado con otras herramientas, de ahí este puzzle que la verdad es que está bastante bien tirado. También me añade esta otra que justamente nombra las herramientas que utilizo como Make, NotebookLM y Gemini, y esta última de aquí que bueno, aparece una persona sin más creada por inteligencia artificial que no cuadraría tanto. De aquí, ten en cuenta que tú también podrías modificar los modelos. Y es que si nos vamos a este módulo, por ejemplo, veremos que ha utilizado el modelo de Gemini 2.0 Flash, algo que también le pasó al creador que te he comentado. Pero esto lo podríamos modificar con imagen 4, volver a generar, y el resultado cambiaría a estos otros ejemplos, que la verdad es que no están nada mal. En concreto, a mí el que más me ha gustado creo que sería este, en donde simplifica las 3 herramientas clave, Make, Gem de Gemini y NotebookLM, y aquí enfrente tendríamos este título de automatización de procesos. Y es que fíjate, ya seas que seas creador, trabajes en investigación, finanzas o cualquier otro nicho, podrías crear tus propias mini aplicaciones para poder utilizarlas tú mismo, o incluso si volvieses a alguna aplicación que tú hayas creado, sobre el apartado de Share App, podrías generar un enlace público para poder compartirlo con quien tú quisieras. Una vez visto este gran avance por parte de Google para poder automatizar procesos, vamos a seguir hablando de una nueva función poco mencionada, pero que transformará por completo la forma que aprendemos algo. Para poder utilizarla, tenemos que saltar a Gemini. Y ya estando en la plataforma, te encontrarás una opción, ya sea que tengas la versión gratuita o la Pro. Esta se llama aprendizaje guiado y si le damos un clic va a simular que tenemos literalmente un tutor al lado nuestra. Ahora nosotros le podríamos escribir cualquier cosa que necesitemos ayuda. Como por ejemplo, yo aquí le voy a decir que me gustaría empezar a aprender chino, pero que no sé ninguna palabra. Si clico en enviar, en lugar de darme una respuesta súper extensa con un montón de vocabulario, lo que me va a decir va a ser los puntos claves por donde debería empezar. Como son los fundamentos, algo de vocabulario y cómo tendrían las tonalidades cada una de ellas, que además esto lo voy a poder vincular con una hoja de cálculo automáticamente para poder visualizarlo allí. Nos dice también palabras y frases básicas para empezar a aprender, por ejemplo, hola, adiós, zaiyan, gracias, xie xie, y así algunas cosas más. También nos habla de aplicaciones que podríamos utilizar, consejos que podríamos aplicar, y junto a esto ya nos empezaría a guiar con un paso a paso de cómo podríamos continuar. Como por ejemplo, si queremos que nos dé más detalles sobre el pinyin o si queremos que nos ayude con otra cosa como por ejemplo encontrar más recursos de escucha. Yo le voy a decir que quiero más recursos sobre pinyin y si envío, pues ya me lo empezaría por aquí a redactar todo, diciéndome cómo sería la pronunciación similar en español, ejemplos, la pronunciación, cómo serían las vocales finales, los tonos que deberíamos de utilizar y además, como te comentaba antes, esto al tener una hoja de cálculo, si yo clicas aquí, ya nos dice que nos va a crear esa hoja y al clicar en abrir, pues ya tendremos por aquí toda la información. Y es que con esto realmente podríamos aprender casi cualquier cosa de la que queramos saber más sin ni siquiera tener una estructura clara. Nosotros simplemente les ponemos que queremos aprender y Gemini se encargará de todo de inicio a fin. Además, también nos puede llegar a crear recursos como lo que hemos exportado en la hoja de cálculo. Y todo de forma acompañada. De hecho, me gustó tanto como lo hizo que me recordó a mi curso intensivo de inteligencia artificial, ya que ahora mismo acabamos de abrir plazas para la tercera edición, una edición especial que va a empezar el 1 de octubre
y desde ahí vas a tener una visión global de todo lo que puedes hacer con la inteligencia artificial de forma práctica con un grupo reducido de personas por videollamada conmigo en tiempo real, que cuando terminemos me puedes seguir preguntando lo que necesites. Luego, todas las grabaciones y recursos tendrás acceso a él disponible las 24/7 de por vida. Y al finalizar vas a tener tanto un certificado nuestro como la posibilidad de obtener un certificado oficial de una universidad española. Aprovecha y no te quedes sin tu plaza, a ver si te veo por clase. Vamos a saltar a otro bloque de animaciones, y es que aquí Gemini también ha lanzado dos nuevas funcionalidades que nos permiten interactuar de una forma muy visual para seguir aprendiendo o para trasladar conocimiento a otras personas. Y es que otra de las cosas que han sacado es la posibilidad de crear cuentos. Y para ver esto, si volvemos a Gemini, al seleccionar las 3 rayitas y entrar en Descubrir Gems, nos vamos a encontrar una nueva gema que está en experimento llamado Storybook. Si le damos un clic, desde aquí nosotros le vamos a poder pedir cualquier historia que queramos crear y la IA se va a encargar de hacerla. Mira, imagina que yo ahora me quisiera dedicar a un público más pequeño, como por ejemplo una clase de niños de 8 años. Pues yo podría, aquí en el apartado de prompt, decirle que quiero enseñar cómo usar la IA de forma práctica escribiendo ese cuento a niños de 8 años. Además, al principio yo le voy a poner que la persona que sale en la foto, que en concreto desde aquí le voy a adjuntar la misma fotografía que utilizamos anteriormente, se llama Alejavi y es quien se va a encargar de enseñar esto. Si yo con toda esa información ahora clicara en enviar, pues unos segundos más tarde fíjate que tenemos por aquí un libro llamado Alejavi y la caja mágica de ideas. Y si le doy a siguiente, pues se abre el libro y aparecería alguien que se parece a mí con una niña pequeña que le explicaría todos estos conocimientos, que de hecho si vamos avanzando pues vamos a poder ver una consistencia total en los personajes y además estaría contando en un estilo de cuento animado para niños los aspectos importantes de la IA generativa. Y es que, fíjate, ya sea que seas profesor o que tengas hijos, vas a poder crear historias con el foco y mensaje concreto que quieras transmitir. Al ver esta función pensé, ¿también se puede utilizar para un público más adulto? Y la respuesta es sí. Y para ello, fíjate en este otro ejemplo en donde le expuse que quería crear un cuento que explique cómo funcionan los agentes de inteligencia artificial y al hacerlo me estuvo preguntando cuál es la edad del lector, si quiero trama, qué estilo de ilustración y aquí le dije directamente que lo quería para personas de 40 años con ilustraciones profesionales y adultas. Y poco más tarde pues me hizo esta otra ilustración, que vamos a poder ver el caso de uso de lo que sería un arquitecto y nos muestra el paso a paso de cómo fue incorporando la tecnología de agentes de inteligencia artificial en su trabajo profesional, simulando como si hubiéramos tenido un caso de éxito. Y es que aquí ya no hablamos que esta funcionalidad lo podemos utilizar para los niños más pequeños, sino que también nos puede servir para hacer storytelling de algún punto que queramos comunicar. Vamos a pasar ahora al caso de uso número 10, en donde vamos a poder crear vídeos presentaciones por inteligencia artificial, en donde tengamos diapositivas y un audio generado por IA que nos presentará la información. Para hacer esto tenemos que saltar a Notebook LM y desde aquí, al crear un nuevo cuaderno, te encontrarás una nueva visual, entre la que tenemos un resumen de vídeo. Y es que ahora Notebook LM es capaz de crear vídeos. Y es que de hecho, para que lo puedas ver, te voy a mostrar este ejemplo de aquí en donde yo genero un par de vídeos. El primero, si le doy un clic, sin darle al play, ya vas a poder ver que todas las diapositivas e incluso la voz están en el idioma inglés. Y es que esta función en teoría solo está disponible para ese idioma, pero hay un truco. Ya que si realmente nosotros clicamos en los 3 puntitos y seleccionamos personalizar, podemos incidir de forma repetida que todo lo debe hacer en español, tanto la presentación, la voz hablada, que el único idioma sea el español y de esa forma podríamos conseguir un resultado como el que yo tengo por aquí, en donde ya puedes ver que la presentación lo tenemos en el idioma español. Y para que lo puedas ver un poco mejor, por aquí te voy a dejar los primeros segundos. Oye, ¿y si te dijera que la próxima gran revolución del cine no arranca con una cámara, sino con unas pocas palabras? Pues oye, la verdad es que no está nada mal y sobre todo teniendo en cuenta que en un corto periodo de tiempo ha lanzado todas estas novedades que acabamos de ver a lo largo del vídeo. Ahora quiero terminar con una última. Y esta es una especie de mundos paralelos generados por inteligencia artificial. Y es que Google ha lanzado Genie, una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de generar lo que parece un vídeo mediante un prompt, solo que tiene una diferencia respecto a Veo 3. Y es que ese vídeo que tú ves podemos interactuar en tiempo real. Todo lo que se va generando que no salía en ese vídeo lo va haciendo en automático. Pero es que además, conforme nosotros vayamos avanzando, también va a tener en cuenta las cosas que han pasado previamente. Como por ejemplo este ejemplo de aquí, que aparece un chico pintando una pared, se mueve hacia otro lado, sigue pintando y aunque se mueva y se regeneren otras partes de la habitación, al volver a mirar las acciones que hizo anteriormente siguen apareciendo por ahí. Además, también se le pueden incorporar más cosas a la escena. Simplemente escribimos en el prompt
Por ejemplo, una persona vestida de un pollo y aparecería corriendo, una persona en moto de agua y nos adelantaría, o incluso cosas tan surrealistas como que aparezca un dragón. Y es que esto nos demuestra lo rápido que está avanzando todo, tanto con lo que podemos hacer en el presente como lo que está por llegar. Pero eso sí, no estamos construyendo un futuro incierto si lo construimos con cada decisión que tomamos hoy.